En lo profundo de las arenas de Egipto yacen 24 enormes ataúdes de piedra y todos ellos están vacíos. Son algunos de los sarcófagos de piedra más grandes jamás descubiertos en Egipto. Y aún no tenemos respuesta de lo que había dentro de esa caja. El propósito para el que sirvieron sigue siendo un misterio. La precisión con la que fueron esculpidos y pulidos está más allá de las palabras. Hay algunas teorías de que las propias cajas eran algún tipo de tecnología. Y hay muchos que creen que estas gigantescas cajas de piedra no fueron diseñadas por humanos, sino por visitantes de otro mundo. Una cosa es cierta, los egipcios tuvieron contacto con extraterrestres. Existe un portal en el universo, más allá del cual yace la promesa de la verdad. Nos exige cuestionarnos todo lo que nos han enseñado. La evidencia nos rodea. El futuro está justo frente a nuestros ojos. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Egipto, 1850. El arqueólogo francés Auguste Mariette emprende una expedición para comprar manuscritos antiguos para el Museo del Louvre de París. Experto autodidacta en jeroglíficos, Mariette se sitúa a la vanguardia del creciente campo de la egiptología. Cuando Mariette empezó a trabajar en Egipto, la gente se interesaba cada vez más por la cultura de los antiguos. Así que fue una época en la que la egiptología empezó a tomar forma. Mariette, como francés, conocía bien la historia de Francia con Egipto. En 1798, Napoleón Bonaparte, junto con su ejército de los sabios, llegó a Egipto y documentó las maravillas del antiguo Egipto. Champollion terminó la traducción de los jeroglíficos de la piedra de Rosetta apenas 30 años antes. Entonces, cuando llegó, él quería dejar su huella en la historia. Según los historiadores tradicionales, la antigua civilización egipcia comenzó hace más de 5.000 años y prosperó hasta que fue conquistada por Alejandro Magno en el año 332 a.C. En su caída, este imperio dejó tras de sí 30 siglos de rica historia y maravillosos monumentos que siguen revelando secretos. Egipto es un lugar especial en el mundo, lleno de lugares, monumentos, historias que cautivan la imaginación de todos. Están las pirámides, los enormes templos y, por supuesto, las momias. Ha fascinado a la gente durante milenios. Cuando Auguste Mariette estuvo en Egipto, el mundo vivía una enorme explosión de obsesión que se produjo después de las guerras napoleónicas. Los artistas franceses venían y dibujaban los monumentos y se vendían grabados por toda Europa. Cuando los investigadores llegaron a Egipto, Auguste Mariette se encontró a punto de fracasar en su misión. Fue contratado por el Louvre para buscar manuscritos egipcios, pero competía con coleccionistas privados y otros museos y estaba un poco desesperado. No encontraban nada. Mariette, decidido a no irse con las manos vacías, oyó decir a una tribu de beduinos que se podían encontrar tesoros bajo las arenas de Saqqara. Situada a 30 kilómetros al sur de las pirámides de Giza, Saqqara servía de cementerio a la antigua capital egipcia de Memphis. Fue el destino de todos los antiguos egipcios durante miles y miles de años. El destino de las creencias religiosas para un entierro funeral. Y luego, después de que el antiguo imperio egipcio cayó por completo y los imperios griego y romano tomaron el poder, seguían yendo a rezar a Saqqara.
Uno de los mayores monumentos de Egipto es la pirámide escalonada de Saqqara, o como también se conoce, la escalera al cielo. Se considera la construcción de piedra más antigua del mundo, construida para el rey Zoser por Imhotep. Es un gran misterio. Cuentan los antiguos que había una avenida desde Memphis hasta el desierto bordeada de esfinges. Y Auguste Mariette se dio cuenta de que aún quedaba algo por descubrir en la zona de Saqqara. Mariette decidió que el mejor lugar para empezar a explorar Saqqara era cerca de su imponente pirámide escalonada. Mientras examinaba la zona, se sorprendió al encontrar un objeto de piedra que sobresalía del suelo y que parecía ser la cabeza de una esfinge. Comenzó a despejar la zona y su equipo excavó y reveló esfinge tras esfinge. Pronto alineó más de 100 esfinges y siguió el rastro que conducía a un túnel, una entrada que estaba bloqueada. La bombardeó y ahora se encontraba en un túnel de 200 metros. Las paredes son ásperas y él debió de imaginar que estas paredes debían de estar pintadas y cubiertas, pero no era así. En cambio, eran paredes ásperas de aspecto muy primitivo y también había alcobas que eran de piedra caliza. Él no estaba seguro de lo que era ese lugar o incluso lo que estaba viendo, pero sabía que había hecho el descubrimiento de su vida. En el interior de la antigua estructura, Mariette descubrió inscripciones que identificaban el complejo como el Serapeum. Y dentro de sus aposentos, encontró más de 7,000 objetos preciosos, incluidas estatuillas antiguas, amuletos ornamentados y una máscara de oro. Tras enviar gran parte de su descubrimiento al Louvre, Mariette abrió el Serapeum al público. La gente viajaba por horas en carruajes desde el Cairo y cuando llegaban todo estaba oscuro, pero había gente de otros pueblos con antorchas encendidas para que la gente pudiera entrar y visitar el Serapeum. Y debió ser extraordinario ver este lugar a la luz parpadeante tal y como debían de verlo los egipcios. La noticia del descubrimiento del Serapeum y de sus tesoros por Mariette se extendió por toda Europa, pero los objetos más extraordinarios encontrados en el interior del laberinto no eran de plata ni de oro, sino de piedra. El Serapeum fue excavado en el lecho rocoso de granito y en su interior hay 24 nichos que contienen cajas hechas de basalto y granito rosa. Pero cuando digo cajas, no se trata de pequeños sarcófagos, sino enormes. Son algunos de los sarcófagos de piedra más grandes jamás descubiertos en Egipto. El peso oscila entre 70 y 75 toneladas, y solo las tapas pueden pesar entre 20 y 25 toneladas. La mayoría de estos sarcófagos se encontraron vacíos. En su momento, se creyó que la mayoría de ellos habían sido asaltados y completamente saqueados. Mariette supuso que las cajas gigantes eran enormes ataúdes de piedra. ¿Quién o qué contenían sigue siendo un misterio? Pero él creyó que encontraría la respuesta cuando se topó con una caja que estaba completamente sellada. Sabemos que de los 24 sarcófagos encontrados por Auguste Mariette, 23 estaban vacíos. Sus tapas solo estaban ligeramente abiertas, pero es el sarcófago cerrado el que constituye el mayor misterio, porque Mariette decidió bombardearlo para abrirlo, y cuando miró en su interior,
se sorprendió totalmente al descubrir que estaba completamente vacío. ¿Qué son estas gigantescas cajas de piedra dentro del Serapeum? ¿Son solo sarcófagos gigantes? ¿O podrían tener un propósito más profundo? Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que se pueden encontrar pistas examinándolo con más detalle y su conexión con seres de otro mundo. La misteriosa estructura de Saqqara en Egipto, conocida como Serapeum, es una extraordinaria obra de ingeniería. Construida a 30 metros bajo tierra y más grande que 2 campos de fútbol americano. Pero aún más impresionantes son las 24 enormes cajas de piedra que se encuentran adentro y que están talladas en piedras excepcionalmente duras como el granito, el basalto y la diorita. Cada sarcófago pesaba más de 70 toneladas. Un peso que no puede soportar 200 personas. Es un peso imposible de llevar a ninguna parte, y mucho menos a 30 metros bajo tierra y luego a más de 200 metros por un pequeño pasillo y luego a una pequeña cámara. Si piensas en una pirámide o en un templo, está al aire libre. Si llevas un gran bloque de piedra o un obelisco, tienes espacio para reunir a mucha gente o usar animales. Pero lo que realmente me sorprende es que no tiene espacio suficiente para reunir muchos hombres y ni siquiera era posible usar animales. Tan impactante como la forma en que ellos se las ingeniaban para mover estas cajas gigantes, también es cómo eran capaces de esculpirlas con increíble precisión. Los técnicos entraron allí con herramientas para medir la precisión con la que fueron talladas. Y estamos hablando, en algunos casos, de fracciones de centímetros y ángulos increíblemente perfectos. Se necesita una tecnología sofisticada, porque en algunos casos estamos hablando de basalto. El basalto es más duro que el granito, y según lo que sabemos, los antiguos egipcios solo tenían herramientas de bronce y cobre, y es una ilusión sugerir que podrían cortar basalto con cobre. Simplemente no es posible. Pero la superficie es como si estuviera tocando vidrio. Así que creo que es posible que los antiguos egipcios descubrieran una forma de vitrificar la piedra. ¿Qué impulsó a los antiguos egipcios a colocar 24 enormes cajas de piedra talladas con precisión en las profundidades de la tierra? Basándose en las inscripciones encontradas, los egiptólogos determinaron que el Serapeum se construyó para enterrar el toro sagrado Apis. Los antiguos egipcios creían que los animales y los dioses tenían relaciones especiales y cada deidad estaba asociada a un animal concreto. El toro Apis está relacionado con el dios egipcio Ptah, que era el principal dios creador, era el dios de Menfis, la capital. Era el dios de todos los artesanos. Los egipcios creían que el espíritu de este dios entraría en el cuerpo de ese animal. Durante su vida sería tratado como un dios en la tierra, y cuando muriera, sería enterrado con gran opulencia. El toro Apis era uno de los animales más sagrados de todo el antiguo Egipto. Pero he aquí la pregunta. Cuando August Mariette abrió los sarcófagos, estos estaban vacíos, no había nada adentro. Lo que especulan los egiptólogos es que, de alguna manera, el Serapeum fue saqueado en la antigüedad y las momias fueron sacadas de los sarcófagos. Pero, ¿quién quería un toro momificado? Fueron los gigantescos contenedores de piedra de Serapeum diseñados para albergar los restos de un toro Apis. Algunos investigadores creen que estos inmensos objetos tenían una finalidad muy distinta. La mayoría de estas cajas no tienen inscripciones, pero hay una en concreto con montones de jeroglíficos por todas partes.
son increíblemente toscas comparadas con la delicadeza y la precisión de las verdaderas cajas de piedra. Y eso me hace pensar, y no soy el único, en sugerir que estas cajas datan de un período mucho más antiguo y que estaban siendo reutilizadas y reapropiadas mucho después. Algunos investigadores creen que se utilizó posteriormente para los toros apis momificados. Pero el Serapeum en sí es más antiguo que eso. Y su propósito original era para otra cosa. Entonces, ¿para qué se utilizaba? Aunque la finalidad de las cajas de piedra sigue dejando perplejos a los investigadores, algunos creen que se pueden encontrar pistas examinando el contenido de otra caja encontrada en el Serapeum, una que no es de piedra, sino de madera. Saqqara, Egipto, 1851. Tras descubrir 24 enormes sarcófagos de piedra en el interior del Serapeum, Auguste Mariette encuentra un ataúd mucho más pequeño hecho de madera. Dentro hay un cuerpo y a primera vista parece humano. Se encontró con un entierro muy original. Parecía humano. Sin embargo, al examinar los huesos, resultó que se trataba de huesos de toro. Mariette no encontró una cabeza de toro, sino trozos de huesos envueltos y una especie de máscara de un ser humano sobre ella. Los egiptólogos dedujeron que la máscara debió pertenecer al constructor del Serapeum y que el rostro que representa es el de un príncipe que vivió en el siglo XIII a.C., llamado Jaemuaset. La gente cree que la persona que construyó el Serapeum fue el príncipe Jaemuaset, el cuarto hijo del rey Ramsés II. Fue el encargado del templo de Ptah y también, por tanto, del templo del toro Apis en la capital de Memphis. Sin embargo, hay muchos investigadores que creen que Jaemuaset no construyó el Serapeum, sino que solo lo restauró. Se le considera el primer egiptólogo. Él documenta sobre los constructores de todos estos enormes templos. Sube a la meseta de Giza y restaura las pirámides. Durante toda su vida no fue constructor, sino restaurador y documentador de estas antiguas construcciones. Los arqueólogos también descubrieron pruebas de que los dos únicos toros encontrados fueron colocados allí por el príncipe Jaemuaset alrededor del 1200 a.C. Tiene unos sarcófagos allá abajo en los que puso momias de toros apis y escribió eso en una pequeña tablilla junto a esa cámara en particular que añadió al lugar y después de eso añadió a el Serapeum. Esto era algo típico en el antiguo Egipto. Muchos de los monumentos tenían miles de años, incluso para ellos. Así que la idea de que el Serapeum es de hecho mucho más antiguo de lo que pensamos es una teoría bastante válida. Si el Serapeum es anterior al príncipe Jaemuaset, ¿cuán antigua es esta estructura subterránea? Algunos investigadores sugieren que se asocia con el toro Apis, no porque fuera una tumba para enterrarlos, sino porque se construyó en una época en la que el toro Apis apareció por primera vez en Egipto alrededor del 3200 a.C. Egipto, 1850. Al excavar la estructura subterránea de Saqqara, el egiptólogo Auguste Mariette descubrió un monolito que identifica el complejo como el Serapeum. El Serapeum debe su nombre a Serapis, un dios griego que era una combinación de un antiguo toro egipcio, Apis, y el dios griego de la época. La combinación de ambos era Serapis, y el Serapeum era el lugar donde se iba a rezar por ese dios. El culto al toro Apis, que más tarde se conoció como Serapis,
Se remonta a la primera dinastía. Los primeros reyes de Egipto adoraban a estos toros. El culto al toro Apis era muy popular hace unos 5000 años. Uno de los primeros reyes del antiguo Egipto, la primera dinastía, el rey Menes, que unificó el norte y el sur de Egipto, se representaba a sí mismo como un toro. El rey Menes está documentado como el primer faraón humano y se cree que gobernó alrededor del año 3200 a.C. Según su historia, antes de Menes, Egipto estaba gobernado por los dioses que vivían entre los humanos. Y cuando se fueron, Menes heredó el trono del dios rey Horus. Los antiguos egipcios creían que Horus era en realidad un dios hombre, un ser de carne y hueso. Los antiguos estaban en contacto con dioses, manifestaciones físicas, seres extraterrestres que venían y vivían con ellos. Al final del reinado de Horus, los egipcios escribieron que los dioses ya no vivían entre los humanos, pero seguían ejerciendo influencia sobre los acontecimientos terrenales, y un punto de conexión entre los dioses y el mundo mortal era el toro Apis. En muchos sentidos, el toro Apis era visto como una personificación de este contacto entre este mundo y el mundo de las estrellas. Entonces, es posible que Serapeum esté asociado con los toros Apis porque existe algún tipo de conexión con una inteligencia celestial. ¿Y qué representa en realidad este complejo? Podría ser que el Serapeum de Saqqara se construyera hace más de 5000 años y tuviera una conexión con visitantes de otro mundo. Los teóricos de los antiguos astronautas sugieren que se pueden encontrar pistas examinando el tamaño de estas cajas. Cuando uno piensa en un sarcófago, no piensas en algo tan grande como el del Serapeum. Mide unos 3 metros de alto y casi 6 de largo. Y eso es demasiado grande para los toros Apis. En la construcción tradicional de sarcófagos egipcios, creaban el sarcófago de forma que se pareciera al tamaño del cuerpo para poder conservarlo. Estas cajas suelen ser demasiado grandes, incluso para un toro Apis. Así que esto apunta a la idea de que otra cosa estaba escondida dentro de estas cajas. Algunos teóricos creen que una pista importante sobre lo que pudieron contener las gigantescas cajas de piedra puede encontrarse en un yacimiento situado a más de 600 kilómetros al sur. Armand, Egipto, 1929. El arqueólogo británico Sir Robert Mund excava una antigua catacumba llamada Bukion y hace un descubrimiento extraordinario. Hay un lugar llamado Bukion, donde se hallaron sarcófagos de tipo similar al de Serapeum, y fue allí donde encontraron restos momificados con forma de toro. Y fue allí donde ellos pensaron: al fin encontramos los restos momificados de un toro Apis. Entonces abrieron los restos momificados y se encontraron con esta masa hedionda de betún que se asfaltó, donde hallaron diminutos fragmentos de huesos. Bien, era un anatema en el antiguo Egipto destruir cualquier cadáver. Había que momificarlo y tenían que estar intactos. Los egipcios momificaban todo. No solo lo hacían con los humanos, sino también con pájaros, con monos y hasta perros. ¿Por qué momificaban a todos los animales? Porque solo pueden reencarnarse cuando su cuerpo está preservado. ¿Qué podría explicar la mezcla de huesos rotos de animales encontrados en este sarcófago? Según los teóricos de los antiguos astronautas, podrían ser los restos de un monstruo. He especulado y sugerido que estos huesos rotos proceden de criaturas mezcladas de la mitología. A lo largo del antiguo Egipto,
no solo tenemos historias de estos seres híbridos, mitad hombres y mitad animales, sino miles de representaciones en trajes, estatuillas, en estatuas, en esculturas. En todos los textos egipcios antiguos tenemos referencias a estas criaturas. El escritor clásico Alejandro Poligistor hablaba de que el mundo antiguo estaba lleno de ellas y dijo que existían realmente como seres vivos. Los egipcios fueron muy claros al hacer la distinción entre animales ordinarios y estas criaturas celestiales que ellos mismos decían que existían. Y la teoría de los antiguos astronautas dice que eran experimentos genéticos extraterrestres. Creo que es muy posible que la razón por la que se construyeron fue para que estos monstruos híbridos, estas mutaciones genéticas hechas por extraterrestres, se pusieran allí y de esta manera nunca, jamás pudieran salir. Porque los antiguos egipcios eran muy firmes con esto. Si enterrabas a tus muertos intactos, algún día podrían volver. ¿Podría ser que las gigantescas cajas de piedra se construyeran para enterrar a peligrosas criaturas híbridas? ¿Es por eso que está enterrado a tanta profundidad bajo la tierra? ¿Y también por qué los sarcófagos son tan grandes? Algunos teóricos de los antiguos astronautas sugieren que el Serapeum no fue construido para contener criaturas peligrosas, sino en realidad tecnología peligrosa. Saqqara, Egipto. En la década de 1970, los arqueólogos comenzaron un enorme proyecto de excavación y restauración en el antiguo complejo funerario, que incluye un examen más profundo del Serapeum. Eso despierta el interés de los ingenieros, que esperan que la tecnología moderna pueda arrojar nueva luz sobre el misterioso pasado de la estructura. Y en 1978, el experto estadounidense en construcción, James Ernest Brown, descubrió algo interesante. Él entra en esa cripta, la catatumba, y se da cuenta de que las paredes están cubiertas de sal y cloruro de sodio visible. Para Brown es curioso, porque en Europa hubo propuestas para albergar residuos nucleares en cajas de granito llenas de agua salada, y él pensó que se trataba de un vertedero de residuos tóxicos. Después de notar sal en las cajas de piedra, Brown decidió medir los niveles de radiación dentro del Serapeum. Lo que descubrió fue que los niveles de radiación en el interior de los sarcófagos eran hasta 3 veces superiores a los de los pasillos que conectaban con las cámaras laterales en donde estaban. Entonces, ¿por qué hay niveles tan altos de radiación? No son niveles peligrosos, por cierto, así que no se preocupen, pero es ciertamente muy interesante que haya esta radiación presente dentro del Serapeum. ¿Es posible que el Serapeum haya sido usado para albergar material radioactivo? Aunque parezca absurdo, el ingeniero aeroespacial y mecánico Chris Dunn midió las cajas y cree que su precisión refuerza la idea de que fueron diseñadas para ser herméticas. Decir que fue una experiencia increíble sería quedarse corto. Porque cuando medí la precisión de la caja desde fuera, confirmé que era muy precisa, muy plana. Y la pregunta en mi cabeza era, ¿por qué tienen que ser tan precisas? Porque en la fabricación y la ingeniería no producimos este tipo de precisión a menos que haya una necesidad de ello. Esa extraordinaria precisión con la que fueron creados habla de un propósito mucho mayor que un simple ataúd. Entonces, ¿qué está pasando exactamente allá abajo? ¿Es posible que los sarcófagos de granito emitan una energía que de algún modo aumente los niveles de radiación allí abajo?
¿O es que la radiación se filtra por los pasillos y las cámaras y se está mezclando con las propiedades electromagnéticas naturales de los ataúdes para convertirlos en algún tipo de cámara funcional? Otra idea sobre los sarcófagos es que son dispositivos de almacenamiento de alta tecnología. Están sellados herméticamente en lugares que serían difíciles de alcanzar. Las tapas son pesadas, sería difícil quitarlas. ¿Tenían las cajas de piedra gigantes del Serapeum una función tecnológica? Algunos científicos sugieren que el tipo de roca del que estaban hechas, rica en cristal de cuarzo, puede producir energía electromagnética a través de lo que se conoce como efecto piezoeléctrico. Es un efecto conocido que la presión sobre algunos cristales naturales puede generar luces. Si golpeas dos cristales entre sí, los harás brillar. Los cristales de cuarzo tienen una distribución de cargas negativas por un lado y positivas por el otro. Y si los aprietas, puedes hacer que fluya una corriente eléctrica a través de ellos. Esto se llama efecto piezoeléctrico. Es muy interesante que esta caja esté hecha de este material. Es muy intrigante lo que las condiciones electromagnéticas dentro de esta caja podrían ser. ¿Es algún tipo de caja blindada para la energía electromagnética? ¿Es un amplificador de energía electromagnética? ¿Tiene otro propósito? ¿Es posible que las gigantescas cajas de granito del Serapeum fueran capaces de generar energía? ¿Es esta la respuesta del por qué son tan grandes? Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y creen que se pueden encontrar más pruebas en los relatos históricos que afirmaban que las cajas gigantes podían transportar personas a través del espacio y el tiempo. Las 24 misteriosas cajas de piedra del interior del Serapeum han fascinado a los egiptólogos durante más de 170 años. Pero incluso con la tecnología moderna, no estamos ni cerca de desvelar sus secretos. Aunque hay muchas teorías sobre lo que contenían las cajas, algunos investigadores sugieren que las propias cajas eran un instrumento tecnológico. Una teoría interesante tiene que ver con el sonido. Las cajas están hechas de granito. El granito es principalmente cristal de cuarzo que responde al sonido cuando se activa. Estuve en uno de los obeliscos que también está hecho de granito y cuando se golpea con el puño, el obelisco comienza a zumbar mucho. Es complejo. ¿Y si hubiera algún parecido con las cajas de granito también? Que se activan por el sonido y están haciendo algo con lo que sea que se tenga adentro. Una idea sobre los sarcófagos en el Serapeum es que las medidas y dimensiones pueden tener una especie de vibración armónica y se sugirió que se trata de una herramienta de vibración. Parecía casi importante que hubiera algún tipo de vibración asociada a estos sarcófagos que afectaran a la conciencia humana, poniéndonos en estados alterados. Algunos investigadores y otras personas tuvieron experiencias de tipo psíquico al ir al Serapeum. Y no lo descarto de entrada. Algunas personas sugirieron que tal vez fueron utilizados para algún rito de iniciación, experiencias fuera del cuerpo, algún tipo de elevación de la conciencia o estados alterados de conciencia. Muchos de estos sitios antiguos pueden ser multiusos, incluso si estaban siendo utilizados para, entre comillas, fines prácticos y en algunos casos también usados para inducir fenómenos psíquicos. ¿Podría ser que los sarcófagos del Serapeum hayan sido creados con tanta precisión para producir algún tipo de efecto vibracional? Uno que pueda alterar la mente
tal vez para comunicarse con seres existentes en reinos dimensionales superiores. Mientras que algunos investigadores creen que la energía producida por los sarcófagos estaba destinada a inducir estados alterados de conciencia, otros propusieron una posibilidad aún más compleja, que se utilizaban para teletransportarse. Las cajas de granito de Serapeum están relacionadas con los toros sagrados de Apis, y lo fascinante es que los griegos posteriores afirmaron que los toros fueron creados por destellos de luz. Los relacionaban con relámpagos. También conectaban su creación con destellos de luz que provenían de la luna. ¿De qué estamos hablando? ¿Hablamos de un toro producido por un rayo? ¿O hablamos de un dios que aparece de repente en un relámpago? Este rayo es una parte esencial de este tema porque también tenemos los textos de las pirámides. En ellos hay afirmaciones que dicen que el faraón se convirtió en un rayo. El faraón atravesó el portal. El faraón es ahora un dios. Cuando pones todas estas piezas juntas, parece que el Serapeum podría ser un lugar donde un dios podría entrar en la caja y de alguna manera, en un relámpago, podría regresar a su lugar de origen. La idea de que estos sarcófagos o cajas son una especie de dispositivo de teletransportación puede parecer bastante increíble, pero los antiguos egipcios creían en este tipo de cosas. Y la idea de los faraones yendo a las estrellas y otros lugares es parte de la religión egipcia. Esto no es una exageración comparado con lo que sabemos sobre la antigua creencia egipcia de la transfiguración del cuerpo humano en luz o relámpago. Y parece que eso nos señala al verdadero propósito del Serapeum y al significado verdadero del toro. Es posible que las gigantescas cajas sean dispositivos de teletransportación. ¿Fueron diseñadas para contener los restos momificados de un toro Apis? ¿O incluso creadas para contener monstruos híbridos? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que los nuevos descubrimientos realizados bajo las arenas de Saqqara pronto podrían proporcionar la clave para resolver el misterio. Saqqara, enero de 2023. Excavando cerca de la pirámide de Djoser, hacen un notable descubrimiento a 10 metros bajo tierra. Una momia que puede ser la más antigua de Egipto. La momia, que se cree que data del 2300 a.C., está herméticamente sellada dentro de un sarcófago de piedra caliza. Y este sarcófago, al igual que los demás 450 que se desenterraron en Saqqara, no es ni de lejos tan grande o elaborado con tanta precisión como las cajas de piedra situadas en el Serapeum. Según los teóricos de los antiguos astronautas, esto sirve como prueba adicional de que el Serapeum pertenece a una civilización mucho más antigua y sofisticada de lo que proponen la mayoría de los egiptólogos. Lo que estamos descubriendo es que quien quiera que fabricara estos sarcófagos tenía una tecnología al menos igual a la actual. Esto nos demuestra que en el antiguo Egipto ocurrieron algunas cosas que son inexplicables. Ni siquiera la ciencia puede explicarla. Una de las cosas que tengo claras es que allí se utilizó tecnología, sobre todo en Serapeum, que ya no existe. A día de hoy, tendríamos grandes dificultades para recrearlo y utilizaríamos la tecnología más sofisticada disponible para nosotros. Nadie en su sano juicio hubiera aceptado hacer una construcción como esta de no haber una razón urgente. Aunque no se ha encontrado nada parecido al Serapeum de Saqqara en ningún otro lugar de la Tierra, los expertos creen que muchas maravillas perdidas del mundo antiguo siguen ocultas bajo las arenas de Egipto.
En Saqqara se encuentran cosas nuevas literalmente cada día. Es uno de los yacimientos arqueológicos más activos y apasionantes del mundo. Podría haber más Serapeum, podría haber más templos. Las posibilidades son infinitas. Y cuanta más tecnología tengamos en el futuro, más podremos estudiar el terreno en Egipto y comprender cuánto queda por excavar. 2/3 del antiguo Egipto siguen bajo las arenas. Habrá descubrimientos en Saqqara, tal vez junto a el Serapeum, tal vez dentro del Serapeum, que revelarán más y más secretos y misterios sobre el Serapeum. La pregunta no es tal vez, la pregunta es cuándo, y podría estar delante de nuestras narices. El Serapeum es un tesoro para la teoría de los antiguos astronautas, porque las historias que se combinan con las gigantescas cajas siempre hacen referencia a los llamados guardianes del cielo. Pero, ¿qué eran ellos? Bueno, según los antiguos egipcios, eran sus dioses, dioses que vivían en un reino celestial, pero que en algún momento ellos se mezclaron a sí mismos con la gente de la tierra. Y eso, en mi opinión, no puede ser producto de la imaginación de alguien. Díganme, ¿y si la prueba contundente todavía está en alguna parte debajo de la arena? Creo que la respuesta a eso es un rotundo sí. 170 años después de su descubrimiento, el Serapeum de Saqqara sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo. ¿Fue construido para enterrar criaturas híbridas monstruosas? ¿Tenía alguna conexión con tecnología alienígena avanzada? ¿O tal vez sirvió a un propósito más complejo de lo que podemos imaginar? Quizás la respuesta esté enterrada bajo las arenas de Egipto, y cuando por fin se descubra, revelará la verdad sobre nuestros orígenes extraterrestres.